Estimada tutora, doctora, procedo a grabar el video de lo que se refiere a el conflicto como conceptos de conflicto y a detallar los medios o los métodos alternativos de resolución de estos conflictos. Iniciando por lo que es el conflicto. El conflicto se podría definir de entre tantas definiciones como un choque de intereses, percepciones o necesidades entre dos o más partes, comúnmente conocido el conflicto. ¿Por qué se daría el conflicto o las causas? ¿Cuáles serían las causas del conflicto? En este caso serían algunas como, por ejemplo, la comunicación deficiente, es decir, malentendidos entre las personas, problemas con la comunicación. Eh, Otra causa del conflicto podrían ser los intereses incompatibles, es decir, las partes buscan objetivos opuestos, objetivos diferentes. Otra causa del conflicto, la escasez de recursos, como la competencia por recursos ilimitados, dinero, tiempo, oportunidades. Los tipos de conflictos serían los intrapersonales, interpersonal, organizacional y social. En lo que se refiere al conflicto intrapersonal, sería aquel conflicto dentro de la persona, como son las dudas y las dilemas. El conflicto interpersonal sería entre dos personas o grupos, entre dos o más personas o grupos. El conflicto organizacional dentro de una institución o una empresa también puede darse un conflicto entre compañeros, entre jefatura y subalterno. El conflicto de tipo social entre diferentes sectores o comunidades. Puede ser entre barrios, puede ser entre etnias, etcétera. Las consecuencias del conflicto pueden ser positivas, pero pueden ser negativas también. Las consecuencias positivas del conflicto podrían surgir cambios, innovaciones o mejoras en el caso de tener un término final positivo. Pero en el caso del conflicto negativo, si no se gestionan, estos llevan a rupturas e incluso puede llevar hasta la violencia. Esto es lo que se refiere al conflicto, doctora. Ahora, para ello, a través de los años, de los tiempos y de los siglos, se han venido desarrollando métodos alternativos para resolver estos conflictos fuera del ámbito judicial o jurisdiccional, es decir, sin incurrir en mayores gastos, como serían, y el tiempo también que representa un trámite ya judicial propiamente dicho, yendo ya a la justicia. Entonces, para ello se han desarrollado varios métodos alternativos de resolución de conflictos, que serían métodos básicamente voluntarios para resolver conflictos fuera del sistema judicial formal. Voluntarios, esto es muy importante porque se puede llegar a mediar en alguno de estos tipos de medios de resolución de conflictos, pero siempre y cuando haya la voluntariedad o la voluntad de las partes. Cuando no hay la voluntad de las partes, básicamente no se podría acudir a la resolución del conflicto mediante este tipo de métodos, sino que hay gente que lo quiere hacer ya directamente en lo que es la función judicial. Los métodos o medios alternativos son la mediación, la conciliación, la negociación y el arbitraje. Lo que es la mediación, hablamos de lo que es la mediación o el método de mediación. Eh, en la mediación, naturalmente, lo inicial tiene que ver la voluntariedad. Aquí intervienen, además de las partes, un mediador imparcial que ayuda a estas dos partes a dialogar y a buscar una solución conjunta. Eso es lo que se refiere a la mediación. Otro método alternativo es la conciliación. El conciliador solamente sugiere soluciones, pero no obliga a las partes a llegar a esta solución. Es decir, el conciliador está ahí para eso, para que exista una buena comunicación entre las partes.
La negociación, el otro método que sería la negociación, las partes dialogan entre sí para llegar a un acuerdo mutuo, es decir, no han necesitado ni de un mediador y tampoco han necesitado de un conciliador. Las partes llegaron a un acuerdo. El arbitraje es el otro método o medio alternativo de resolución de conflictos, que es el arbitraje. Este método es un método mucho más formal en la que existe un árbitro que escucha a ambas partes, recibe prueba de los dos lados, de parte y parte, y emite una decisión vinculante obligatoria, que sería el laudo arbitral. Eh, Obviamente los árbitros tienen como también los mediadores, tienen que ser calificados por el Consejo de la Judicatura, pero pues naturalmente tienen que tener una formación básica como abogado y califica el Consejo de la Judicatura lo califica como árbitro, porque si va a obtener pruebas si le van a dar pruebas de un lado y del otro lado, pues tiene que ser una persona formada en derecho y poder revisar las pruebas, valorar las pruebas y en base a eso tomar una decisión. Y esta decisión que tome el árbitro, pues dirá, habrá un ganador y un perdedor, que es diferente a los otros métodos en los que también voluntariamente acudían a la mediación, a la conciliación, a la negociación, pero llegaban a un acuerdo. En el caso del árbitro, no, el árbitro es tipo juez, un tipo juez que les da audiencia, que recibe pruebas, que valora estas pruebas y en base a eso, él dicta una resolución, que sería el laudo arbitral, que es obligatorio de cumplimiento para las partes. Eso, mi querida doctora, en lo que se refiere a la exposición del video, espero que esté completo, espero que sea explícito y que sea comprensivo. Muchas gracias, mi nombre es Marianela Pinos, soy estudiante del octavo ciclo de Derecho del Paralelo B. Muchas gracias, doctora.